Como me habéis pedido, vamos a estudiar en este vídeo el dominio de funciones y primero vamos a ver cuál es la definición de dominio. Es decir, cuando nosotros hablamos de dominio de una función, está formado por todos los elementos que tienen imagen. Es decir, son los valores de x que podemos sustituir en la función y tiene sentido. ¿Vale? Es decir, de manera matemática diremos que el dominio son los x pertenecientes a los reales, tales que existe la imagen de f de x. Vamos a verlo en las distintas funciones que conocemos. Funciones polinómicas. ¿Sabéis lo que es una función polinómica? Es decir, una función polinómica es aquella función donde, por ejemplo, tenemos aquí un polinomio, x a la cuarta, por ejemplo, menos 5x al cuadrado más 4. Bueno, pues si hemos de buscar el dominio, tenéis que pensar, a ver, ¿para qué valores de x esto tiene sentido? Fijaros que cualquier número elevado a 4 existe, cualquier número elevado a 2 existe, y por tanto este número menos este número más 4, esto siempre existirá. Y por tanto el dominio en una función polinómica diremos que siempre es todos los reales. Fijaros, si he representado aquí un montón de funciones, entre estas la función que acabamos de ver, esta sería la gráfica de la función x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. Fijaros que para cualquier valor de la x siempre existe la y. Es verdad que para un valor muy grande de la x, la y la encontraremos muy arriba, ¿eh? Pero fijaros que para cualquier valor de la x siempre encontramos función. Vamos a las funciones racionales. Cuando hablamos de una función racional, estamos hablando de una función donde tenemos la x en el denominador. ¿Vale? Es decir, la x la tenemos en el denominador. Y fijaros que ahora, si por ejemplo tenemos esta de aquí, igual a 1 partido entre x más 3, fijaros que es una función racional porque tenemos la x en el denominador. Y os tenéis que preguntar, a ver, para cualquier valor de la x que sea real, existe x más 3, sí. Pero el cociente de dos números siempre existe y fijaros que no, es decir, cuando yo divido un número entre 0, no existe. Es decir, si yo hago un número dividido entre 0, esto no existe. Y por lo tanto, diremos que el dominio de estas funciones serían todos los reales menos aquellos valores de la x donde el denominador se anula. Es decir, con los ejemplos siempre es más fácil. Pues si tengo este ejemplo, fijaros que cuando la x es menos 3, en el denominador me queda menos 3 más 3 y 1 dividido entre 0 no existe. Y diremos que el dominio de esta función será todos los reales menos el menos 3. ¿Vale? Si ahora hemos dibujado la función y la veis aquí, fijaros que esta función, que sería esta de aquí, siempre para cualquier valor de la x la función existe menos en el menos 3, que justamente en el menos 3 no hay función, ¿vale? Por tanto, el dominio serían los reales menos el menos 3. Si vemos otro ejemplo de función racional, pues por ejemplo x más 3 partido entre x al cuadrado más 1. Fijaros que aquí tengo que pensar cuando el denominador es 0, porque algo partido entre 0 no existe. Pero fijaros que el denominador nunca es 0. Es decir, si yo intento resolver esta ecuación, fijaros que me quedaría x al cuadrado igual a menos 1 y la raíz de menos 1 que no existe. Es decir, no hay ningún valor de la x donde x al cuadrado más 1 me dé 0 y por lo tanto aquí nunca tendré problemas. Esto, x más 3 siempre existe, x al cuadrado más 1 siempre existe y esta división siempre existirá porque esto nunca puede ser 0. Entonces, fijaros que el dominio de esta función
sería todos los reales, porque no hay ningún valor de la x donde la función se anula. Sería esta función que hemos representado con el GeoGebra, sería esta de aquí. Es decir, justo esta función representa la función x más 3 partido entre x al cuadrado más 1. Fijaros que para cualquier valor de la x siempre existe la función. Y vamos a ver un tercer ejemplo de función racional. Por ejemplo, x dividido entre x al cuadrado menos 1. Fijaros que un negativo cambia mucho, porque ahora el denominador sí que puede ser 0, porque un número elevado al cuadrado menos 1 sí que existen valores de x donde elevado al cuadrado menos 1 me dé 0. Es decir, resuelvo la ecuación x al cuadrado menos 1 igual a 0, me quedaría x al cuadrado igual a 1 y x igual a más menos raíz de 1, que esto es más menos 1. Es decir, fijaros que cuando la x es igual a 1, aquí me queda 1 y aquí 0, y 1 entre 0 no existe. Y cuando la x es menos 1 al cuadrado menos 1 también será 0, y por tanto la función no existirá. Y diremos que el dominio de esta función, en este caso, serán todos los reales menos el menos 1 y el 1. Y si ahora la representamos con el GeoGebra, pues será esta función de aquí. ¿Vale? Fijaros que esta función siempre existe menos en el menos 1, que es el único valor donde hay función, y en el 1, pero el resto de valores existe. Es decir, cuando tengo una función racional, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 el denominador. Es decir, cuando tenemos una función racional, tenemos que igualar a 0 el denominador. Y de esta manera encontraremos aquellos valores donde la función no exista. ¿Vale? De esta manera encontramos los valores donde la función no existe. Bueno, vamos a las funciones irracionales. Cuando hablamos de funciones irracionales, tenemos que distinguir dos tipos de funciones. Aquellas funciones de índice par y aquellas de índice impar. ¿Vale? Las de índice par y las de índice impar. Si es de índice impar, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos la función, bueno, ya sabéis lo que es una función de índice impar, ¿eh? Por ejemplo, sería la raíz cúbica de x más 1. ¿Por qué lo tenemos que diferenciar? Porque fijaros que si yo quiero buscar para qué valores de x esto existe o no, cualquier número de x sumado a 1 existe y la raíz cúbica, recordad que siempre existe, incluso sea un número negativo. Es decir, la raíz cúbica, la raíz quinta, la raíz séptima de un número positivo existe, de un número negativo también y del cero también. Y entonces fijaros que en este caso el dominio, siempre que es una función de índice impar, el dominio será todos los reales. ¿Vale? Y tenemos este dibujo, que es el que representa esta función de aquí. Fijaros que aquí hemos representado la raíz cúbica de x más 1, que es esta de aquí, y fijaros que para cualquier valor de x existe la función, sea positivo y sea negativo. En cambio, si tenemos índice par, pues aquí sí que cambia, porque recordad, si por ejemplo yo tengo la raíz de x más 2, ¿vale? Recordad que la raíz de índice par de un número negativo no existe. Y por lo tanto, si buscamos el dominio de una función donde hay una raíz de índice par, lo que tenemos que ver es que lo que hay dentro de la raíz sea siempre positivo. Y por lo tanto, en este caso,
resolvemos esta inecuación. Fijaros que aquí pues sería x mayor o igual que menos 2 y por lo tanto el dominio de esta función sería del menos 2 al más infinito. ¿Vale? Si representamos será esta de aquí. ¿Vale? Fijaros que esta función, el dominio es de menos 2 a más infinito. Es decir, en todo esto de la x la función existe, pero en cambio aquí la función no existe. Si ponemos otro ejemplo de índice impar, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Pues por ser una ecuación de índice par, tenemos que ver cuándo lo que hay dentro de la raíz sea mayor o igual que 0 y resolvemos esta inecuación. Acordad que primero hacíamos la igualdad y por lo tanto tendríamos x igual a más menos 1 y ahora vamos a ver en qué región nos interesa. Es decir, si yo cojo aquí un valor a la izquierda de menos 1, por ejemplo, el menos 2, fijaros que si vengo aquí, menos 2 al cuadrado, o aquí arriba, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1, esto es positivo. Por lo tanto, aquí la función es positiva. Si cojo un valor entre el menos 1 y el 1, por ejemplo, el 0, tendré que 0 al cuadrado menos 1 es negativo. Y si cojo un valor aquí mayor que el 1, por ejemplo, el 2, fijaros que 2 al cuadrado menos 1 también es positivo. Y por lo tanto, si quiero calcular el dominio de esta función, pues cuando la función, lo que hay dentro de la raíz es positiva, pues aquí y aquí. Y por lo tanto diremos que el dominio será de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. ¿Vale? Y si ahora ponemos el dibujo de esta representación, pues nos ha dado esta de aquí. Fijaros que la función existe de menos 1, que sería este punto a más infinito, o sea, de 1 a más infinito, y de menos infinito a menos 1. Por lo tanto, cuando es una función irracional, si es de índice par, tenemos que ver cuando lo de dentro de la raíz es positivo, es mayor o igual que 0. Tenemos que ver cuando lo que hay dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Es decir, hay que resolver esta inecuación. Vamos a las funciones logarítmicas. Fijaros que las funciones logarítmicas son muy parecidas a las funciones irracionales, porque recordad que el logaritmo de un número negativo no existe y el logaritmo de 0 tampoco existe. Solo existe el logaritmo de un número positivo. Y teniendo esto en cuenta, pues es fácil calcular el dominio. Es decir, si tenemos, por ejemplo, la función, podemos tener cualquier logaritmo, el logaritmo neperiano de x más 5, pues fijaros que aquí para que exista, lo que hay dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Es decir, lo que hay dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Y por lo tanto resolvemos esta inecuación. Y por lo tanto el dominio sería del menos 5 al más infinito. ¿Vale? Cogemos pues la representación que teníamos, que es esta de aquí. Y fijaros que el dominio de esta función pues va desde el menos 5 no incluido, porque fijaros que en el menos 5 no existe, hasta el más infinito. ¿Vale? La diferencia entre un logaritmo y una función irracional de índice par es que aquí resolvéis la inecuación con mayor o igual que 0 y aquí es un mayor estricto, pero se hace exactamente igual.
Y las funciones exponenciales, pues simplemente que sepáis que una función exponencial, es decir, si yo tengo que calcular el dominio de una función exponencial, será lo mismo que calcular el dominio de la función que corresponde al exponente de la potencia. Es decir, si por ejemplo tenemos igual a 2 elevado a x al cuadrado más 1, pues como en el exponente de la potencia es una función polinómica y hemos visto que la función polinómica, el dominio son todos los reales, pues aquí el dominio serán todos los reales. Si yo tengo la función 3 elevado a 1 partido entre x, pues fijaros que como aquí tengo una función racional, la x no puede ser 0 y por lo tanto el dominio serán todos los reales menos el 0. Y si, por ejemplo, en el exponente tengo pues una raíz, pues por ser una raíz de índice par, lo que hay dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 y por lo tanto el dominio de esta función sería del menos 1 al más infinito. Y vamos a ver ahora pues funciones que son un poco más complejas porque es pues la composición de varias funciones anteriores. Y veremos dos ejemplos más. Es decir, suponer que tenemos esta función que fijaros que aquí, por un lado, tengo una función racional, ¿vale? Porque tengo en el denominador la x, pero por otro lado tengo una raíz de índice par. Y por lo tanto aquí tengo que estudiar las dos cosas. Es decir, por un lado, ojo, porque x no puede ser 2, ¿vale? Porque es una función racional y el denominador no puede ser 2, ¿vale? Y por otro lado, tengo que es una función racional irracional de índice par y por tanto tenemos que todo lo que hay dentro de la raíz tendría que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Por tanto, vamos a resolver esta inecuación de aquí. ¿Vale? Fijaros que tendremos que tener en cuenta, como hemos dicho, que el 2 lo tenemos que sacar porque 2 menos 2 es 0 y algo entre 0 no existe, pero a la vez, como tengo una raíz, todo lo que hay dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Resolvemos la inecuación, en este caso buscamos los ceros que son los cambios de signo del numerador y del denominador. Y vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos el menos 3 y aquí tenemos el 2. Si cogemos un valor aquí, por ejemplo el menos 4, pues quedará menos 4 más 3 será negativo, menos 4 menos 2 negativo, negativo entre negativo positivo, pues esto positivo. Si cojo un valor entre el menos 3 y el 2, por ejemplo, el 0, pues fijaros que me quedará 0 más 3 positivo, 0 menos 2 negativo, positivo entre negativo, negativo. Y si cojo un valor aquí a la derecha, por ejemplo el 3, 3 más 3 positivo, 3 menos 2 positivo, positivo entre positivo, positivo. Y por lo tanto, fijaros que el dominio será, pues cuando esto sea mayor o igual que 0, que son estos valores, pero ojo, porque tengo que sacar el 2. El 2 no es solución y por lo tanto el dominio será de menos infinito a menos 3, el menos 3 cerrado, unión del 2 abierto porque tengo que sacarlo al más infinito. Y si representamos esta función, pues sería esta gráfica de aquí. Aquí la puedo hacer un poquito más grande. ¿Vale? Sí que es verdad que en la gráfica no se ve, el menos 3 estaría incluido, ¿vale? Y aquí el 2, fijaros que la función no existe en el 2, pero sería del 2 al más infinito, ¿eh? Y para acabar os voy a poner un último ejemplo muy parecido al que acabamos de hacer, pero cambia que la raíz solo la tengo en el denominador.
¿vale? Por tanto, en este caso, igual que antes, ojo, porque el denominador no puede ser cero, por lo tanto, tengo que sacar el 2. Pero ahora lo que hay dentro de la raíz, que solo es el x menos 2, tiene que ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, la x sería mayor o igual que 2. Por lo tanto, el dominio son los mayores o iguales que 2, pero ojo porque tengo que sacar el 2. Es decir, el dominio será del 2 al más infinito. Y por último, esta gráfica en el GeoGebra, que la hemos representado, es esta de aquí. Fijaros que el dominio sería del 2, no se ve, pero esto sería el 2, ¿eh? Mira, lo voy a poner aquí. Lo he cortado demasiado, va de 2 en 2, ¿eh? Este sería el 2, este sería el 4, el 6, está el eje de las X, fijaros que está más para abajo, ¿eh? ¿Vale? Es decir, fijaros que está más para abajo, pero el dominio sería del 2 al más infinito. Bueno, si tenéis alguna otra duda del dominio, me lo decís y os lo explico en otro vídeo diferente.